Estamos analizando cuáles son algunas de las prácticas de revisión por parte del SAT. ¿Cuál es la información que toma en consideración? En la sección anterior, pues que hablábamos de no llevar los sistemas de registros contables, a los cuales está obligado conforme a las disposiciones fiscales, a sentar datos falsos en dichos sistemas o registros. Pues el hecho de que ya estés haciendo el registro de una factura que no corresponde, que la estás comprando, pues ese hecho pues ya implica que estás asentando datos falsos. Omitir contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas. Manifestar datos falsos para realizar la compensación de contribuciones que no le correspondan. Utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones. Declarar pérdidas fiscales inexistentes. El SAT constantemente hace mención al respecto. Es que las empresas son establecidas y son conformadas para ganar dinero. O sea, no puede comprender el SAT y dice, nosotros no podemos entender cómo es posible que haya empresas que se la pasan 5 o 10 años perdiendo. Y eso era práctica anteriormente. Muchas empresas lo hacían. Pues para todas aquellas personas que todavía siguen con las empresas que están perdiendo, pues tengan mucho cuidado porque son de las primeras empresas o de las que llevan prioridad para revisión por parte del SAT. Entonces, si una empresa está perdiendo, quiere decir que me la estás planeando o me la estás conformando para hacer algo indebido. Entonces, no es posible que tengas una empresa perdiendo tantos años y de dónde sale el dinero. Vas a revisar el origen del dinero, a lo mejor es lavado de dinero por donde viene. Te pueden hacer una revisión de otras empresas de donde estés mandando ese dinero. No sé, te puedes meter en muchas complicaciones con las empresas que pierden. Entonces, pues ya no es recomendable si tiene una empresa que pierde. Pues lo primero que haríamos cualquier persona, cualquier contador, cualquier administrador, hacer el comentario de que pues hay que desaparecer la empresa. ¿Para qué vamos a seguir manteniendo una empresa que está perdiendo constantemente? Sí, el dinero, o sea, en lugar de que esté dejando dinero, pues a los socios hay que estarlos exigiendo que inviertan dinero para poder mantener esa empresa en funcionamiento y perdiendo. Los datos falsos para realizar la compensación, utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones, declarar pérdidas fiscales inexistentes, utilizar esquemas simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas descritas en el artículo 15D, penúltimo párrafo de este código, o realizar la subcontratación de personal a que se refiere el primer y segundo párrafo de dichos artículos. Simular una prestación de servicios profesionales independientes a que se refiere el título cuarto, capítulo 2, sección cuarta de la Ley de Impuesto sobre la Renta respecto de sus trabajadores. Deducir, acreditar, aplicar cualquier estímulo o beneficio fiscal o de cualquier forma obtener un beneficio tributario respecto de erogaciones que se efectúen en violación de la legislación anticorrupción, entre ellas las erogaciones consistentes en dar por sí o por interpósita persona dinero, bienes o servicios a servidores públicos o terceros, nacionales o extranjeros, en contravención a las disposiciones legales, ¿no? En el artículo 15D del Código Fiscal de la Federación nos establece que no van a tener efectos fiscales o legales de deducción o acreditamiento los pagos o contraprestaciones realizadas por concepto de subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas tanto con el objeto social como con la actividad económica preponderante del contratante. Tú te dedicas en un supermercado a vender toda la mercancía que recibes, pues no vas a tener, a ver, en el almacén tienes gente que está moviendo ahí los carritos para transportar la mercancía y demás. Pues es una actividad preponderante y normal de este tipo de negocios. Entonces, la gente la tienes que contratar tú. No vas a hacer que una empresa nómina te haga la contratación de la gente que está dentro del almacén, los encargados del almacén. Nos habla también este artículo 15D de los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial. También serán consideradas como especializados siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que los reciba. Tampoco se van a dar efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los servicios en los que se proporcione o ponga personal a disposición del contratante cuando se actualice cualquiera de los siguientes supuestos. 1. Cuando los trabajadores que el contratista proporcione o ponga a disposición del contratante originalmente hayan sido trabajadores de este último y hubieran
sido transferidos al contratista mediante cualquier figura jurídica. Si tu empresa tienes a tus trabajadores, en hotelería tienes, ¿qué servicio prestas? Pues das comida, tienes restaurantes, entonces tienes a los meseros, tienes que mantener limpias las habitaciones, entonces tienes camaristas. Dos tipos de actividades que son innegables, que son esencia de la hotelería. Entonces, si tú, hotelero, hace muchos años lo que hiciste es que tenías a esta gente, tanto a los camaristas como a los meseros, los tenías dados de alta dentro de tu hotel, y después viene una empresa nómina y ellos los da de alta, tú los das de baja, ellos los da de alta, pues ya queda el antecedente. Entonces aquí esta fracción se refiere específicamente de que no procede cuando se hace este tipo de movimientos. En la fracción 2, cuando los trabajadores que provea o ponga a disposición el contratista abarquen las actividades preponderantes del contratante. De la misma manera, tienes trabajadores, cabaristas y meseros. No va a ser posible o no va a ser creíble o es improcedente en el aspecto legal de que tú hagas un contrato con una de estas empresas y te dé servicios de camaristas o te dé servicios de meseros. Ay, con el contratista. Entonces esto es improcedente, no te lo acepta la ley, no te lo acepta el SAT. Y nos habla también aquí en alguna de las fracciones el artículo 15D de que se podrán dar efectos fiscales de deducción o acreditamiento a los pagos o contraprestaciones por subcontratación de servicios especializados a la ejecución precisamente de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de los mismos, siempre que el contratista cuente con el registro que se refiere al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo y se cumplan con los demás requisitos establecidos para tal efecto en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en la Ley del Impuesto al Valor Agregado respectivamente. Le diría dentro, fíjense, les comento dentro de las actividades que incluyó el SAT en una información que emitió para decir cuáles son las actividades que no podían ser sujetas a subcontratación, no incluyeron los de mantenimiento. Y dentro de la hotelería, el departamento de mantenimiento es un departamento que lo debes de tener a fuerzas porque tú estás checando los aires acondicionados, cuando tienes aires acondicionados centrales, que son unas máquinas muy grandes, cuando tienes las calderas, que hay que estar checando las calderas para el agua caliente para que se vaya la gente y todos los servicios dentro del hotel, en el restaurante, el agua caliente para lavar la vajilla, etcétera, etcétera. Y adicionalmente, pues tienes gente, si tienes jardines, regularmente los hoteles tienen jardines, para mantener los jardines. Si no tienes estas trabajadores de fijo, pues puedes dar mal servicio y a la larga, pues la clientela se te va a ir. En cuanto a la Ley Federal del Trabajo, que dijimos que le íbamos a comentar, en el artículo 12 nos establece que queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona físico-moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Y dentro de esto vamos a tener, ¿cómo los clasifica? Las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación de personal podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otros. Estas no se consideran patrones ya que este carácter lo tiene quien se beneficia de los servicios. Volviendo al ejemplo de la hotelería, y muchas veces se acostumbraba a hacerlo. Aun cuando dentro de hotelería, fíjense, aquí hay un temita que sí se pudiera prestar a confusión. Dentro de hotelería tienes tu gente de recursos humanos. La gente de recursos humanos se encarga de lo que es la capacitación, de lo que es en ocasiones la contratación, regularmente debería de ser así, y también de estar haciendo evaluación de los trabajadores en forma mensual, independientemente de que también tiene el departamento de nómina, a veces depende de recursos humanos, a veces depende de contabilidad, son los que se hacen cargos de pago de nómina, los pagos de los impuestos, las retenciones, impuestos sobre la renta, los impuestos locales, impuestos sobre nóminas, en este caso aquí en Quintana Roo. Entonces, así estaría más o menos la división. Algunos hoteles grandes, cuando contratan personal y que son hoteles de lujo y que se ponen en un plan de querer tener gente muy especializada y los mejores trabajadores dentro de sus negocios, lo que hacen es que sí contratan también algunas empresas especializadas en recursos humanos para que hagan el reclutamiento y selección de personal. Entonces, aquí nos habla de que pues sí lo se puede hacer, este tipo de actividades, y que pues debe de existir un contrato y que finalmente cuando contratan a ese personal debe estar en el hotel, no debe estar en la empresa que te está dando el servicio, para efectos de pago de nómina, ¿ok? Que no es, no es sujeto de subcontratación. Entonces, ahí el comentario. En cuanto al artículo 13,
de la misma Ley Federal del Trabajo, nos indica que se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social. Ahí, fíjense, aquí nos hacen mucho mención del objeto social, entonces hay que tener mucho cuidado cuando damos de alta una empresa, dejar bien definido el objeto social, ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de esta ley. Entonces, sí se permite la subcontratación, pero siempre y cuando la gente que tú estás ofreciendo para subcontratar, que te la subcontrate el hotel en este caso, no se encuentre dentro del objeto social de la escritura constitutiva de la empresa, ni tampoco de la actividad económica preponderante. Entonces, tener cuidado porque ahí se va a prestar a confusión cuando tengamos alguna revisión por parte de las autoridades. Los servicios u obras complementarias o compartidas prestadas entre empresas de un mismo grupo empresarial, eso lo hacían también muchas empresas, todavía lo siguen haciendo algunas, pues como el SAT no tiene tanta gente para hacer la revisión de las empresas, pues algunas todavía están confiadas en que no, pues no me han revisado y no me van a revisar, pero bueno. En cuanto a lo que comentamos en este momento de empresas de un mismo grupo empresarial, también serán considerados como especializados siempre y cuando no formen parte del objeto social, de la misma manera que los otros ejemplos, ni de la actividad económica preponderante de la empresa que los reciba. Se entenderá por grupo empresarial lo establecido en el artículo 2, fracción 10 de la Ley del Mercado de Valores. En cuanto a la Ley Federal del Trabajo, también tenemos el artículo 14 que nos hace mención a la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. Deberá formalizarse mediante contrato por escrito en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar, así como el número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho contrato. Fíjense que a veces se espantan tanto algunos contribuyentes que tuvimos la experiencia por ahí con una persona que nos comentaba que tenía una empresa que le daba servicio, una empresa que se dedica a actividades turísticas, dar servicios en actividades turísticas aquí en Quintana Roo. Pero esta persona, este prestador de servicios, lo que hacía era muy sencillo de que les vendía o les rentaba a veces algunos equipos, ¿no? Todo lo que es el herraje para poner unos tapancos cuando hacían algunos eventos. Y entonces le dijeron, no, pues tú debes estar registrado de acuerdo con el artículo 15A, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y etcétera, etcétera. Entonces, esto no solamente implica el registro, implica que tú debes de tener una capacitación especializada y debes de pasar reportes. O sea, esto te implica una serie de obligaciones adicionales más por el hecho de darte de alta. Entonces, y se le comentó, bueno, comentamos con esta persona pues te vas a meter en más problemas, pero finalmente lo que hizo es sí darse de alta porque no le interesaba perder a este cliente, aunque ese trabajo especializado dice, pues qué es armar unas varillas ahí y ponerlas para poner los techos de hule o de plástico, pues realmente como que no suena así a un trabajo súper especializado. Pero en fin, pues por no perder el cliente, pues lo tuvo que hacer.